algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriesgate. A ver, ¿qué puede suceder que te linke? Con mi mano y con la bellaquera, que te tengo y que me desespera, bebé. Muy bien, volvemos acá en Telesucesos ahora con su segmento La Nota del Día para hablar sobre algunos temas muy importantes e interesantes. Hoy tenemos a una invitada especial, sin embargo vamos a dar a conocer que en el país el 19,3% de los niños menores de 2 años en Ecuador sufren desnutrición crónica. Aunque producimos 5,3 millones de litros de leche al día, el consumo per cápita apenas alcanza 112 litros al año, muy por debajo de los 180 litros recomendados por la FAO y la OMS. Esto muestra que muchos ecuatorianos no están recibiendo la nutrición que necesitan. Para hablar sobre el tema tenemos a María Belén Andrade, quien es nutricionista bariátrica. Saludamos con María Belén y le preguntamos qué factores son los que influyen que aún existe este alto índice justamente de desnutrición infantil y este bajo consumo de leche en la población ecuatoriana. Buenas tardes, María Belén. Hola, buenas tardes, Robert. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, como usted mismo lo menciona, pareciera mentira que hoy en día tengamos todavía esas tasas de desnutrición y lamentablemente puede darse mucho por desconocimiento, por falta de educación nutricional. A pesar de que hoy en día ya se le está dando mucho más cabida o más importancia al área de la alimentación, todavía nos hace falta mucho como comunidad de conocer cuáles son las mezclas adecuadas, a pesar de que nosotros tenemos el alimento disponible. Muy bien, no sé si yo igual estaba pensando, porque dentro de estos estudios, no sé si en Ecuador hay algún estudio, algún estudio justamente que permita determinar si este porcentaje de desnutrición, este alto porcentaje en niños, es en zonas rurales, en zonas urbanas, ¿cuántos? Porque la mayoría, como en las noticias también justamente siempre salen en estos reportajes, que es en las zonas más alejadas en donde hay este tema, a pesar de que son zonas que producen justamente leche, producen granos, producen la mayoría de alimentos que son, por decirlo así, sanos, ¿no? ¿Y por qué cree usted que se de eso? Claro, bueno, respondiendo precisamente lo que tú me comentabas, de hecho el 19% que se da es específicamente de la zona urbana prácticamente. En la zona rural incluso las tasas suben hasta el 30-33% aproximadamente. Entonces, en ese sentido es bastante preocupante porque, como usted mismo lo dice, a pesar de que en las zonas rurales, que es donde más se produce alimentos, muchas veces no se lo consume. Cuando yo hice la parte rural de mi carrera, de la parte nutricional, yo me daba cuenta muchas veces de que en ocasiones las personas que producían este mismo alimento más bien trataban de comercializarlo y no dejaban mucho para el consumo propio. Entonces esto también puede verse afectado, muy aparte de que realmente la parte de educarlos, es decir, este tipo de alimentos es bueno, este tipo de alimentos es importante, necesario incluirlo, eso también pues nos puede llegar a afectar. Y parece mentira como nosotros producimos tanta cantidad, por ejemplo, como usted lo menciona, de granos, de leche, y todavía el consumo propiamente no llega a lo recomendado. Y eso es muchas veces también por desconocimiento. Muy bien, ¿cómo lograr? ¿Qué papel juega esta educación alimentaria en las familias, sobre todo en las rurales, para prevenir el tema de la desnutrición y sobre todo en los niños? Bueno, el hecho de que nosotros le podamos enseñar a las familias, tanto a los padres como a los hijos, cómo es el grupo alimentario o el conjunto de alimentos que debemos de brindar, nos ayuda precisamente para el desarrollo como tal. Hablando en específico de los niños, el consumo de alimentos de calidad, de que lleguen a la cantidad de nutrientes que necesitan, va a determinar su desarrollo cognitivo. Es decir, en palabras muy sencillas, van a determinar a la final qué tan aplicado va a ser el chico en el colegio, qué tanto se puede concentrar, cómo va a ser su capacidad intelectual. Entonces, no estamos hablando quizás netamente de, va a crecer lo suficientemente alto para que se desarrolle físicamente, sino también la parte cognitiva. Y muchas de estas cosas nosotros las podemos incluso mejorar simplemente brindando un vasito de leche al día. Hoy en día le han cogido mucho miedo las familias o muchas personas al consumo de leche por quizás lo que encontramos en diferentes medios
pero realmente la leche es un alimento muy completo y es uno de los alimentos más accesibles y más económicos para introducir en nuestro día a día. ¿Qué tan importante es justamente este tema? Incluir en la dieta de los niños la leche. Me imagino que no solo es la leche, ¿no? Incluso también los derivados del yogur, quizá por ahí la mantequilla, la nata, bueno, algunas cosas que se pueden sacar de la leche. ¿Qué tan importante es esto dentro de la vida diaria de los niños? ¿Y desde qué edad ya se les puede dar a los niños justamente ya leche, por ejemplo, procesada, leche de animales? Porque hasta cierta edad ellos justamente toman la leche materna. Claro, por supuesto. Cuando nosotros estamos hablando ya de lácteos propiamente, las recomendaciones varían dependiendo de la edad. En niños de hasta 2 años se recomienda, de 6 meses en adelante a 2 años, 1 a 2 porciones de lácteo al día. Y cuando ya son un poquito más grandecitos, 3 años, hasta los 7, 10 años, ya se recomiendan de 3 a 4 porciones de lácteo propiamente. Entonces, en este caso, la leche no solamente nos da calcio, nos da proteínas, nos da grasa saludable, nos da vitaminas, nos da minerales. Entonces, es importante que por lo menos una porción del lácteo al día nosotros tengamos en el día a día del niño. No solamente tenemos que quizás brindarlo como una tacita de leche, podemos brindarlo quizás en una cremita, en una preparación, ya, porque el objetivo es que dentro de la alimentación nosotros podamos incluir. Ahora, algo que también nosotros podemos tomar en cuenta o que quizás tenemos que fijarnos es que hoy en día la oferta es tan grande y quizás si a la final nosotros dudamos en cuál elegir o cuál quizás va a ser mejor, pues aquellas que vengan fortificadas con vitaminas, con minerales, nos van a dar ese plus adicional, porque fuera de los nutrientes que me da la leche propiamente, estoy obteniendo esas vitaminas adicionales que quizás también las encuentro en el resto de la alimentación, pero si yo las puedo ir incrementando poco a poco en lo que voy brindando, eso me ayuda y eso lo puedo encontrar en un vasito de la vaquita. Muy bien, dentro de esto también hablando un poco del tema de la leche, y ya le mencionaba, ¿no?, que justamente en el campo donde se produce la leche, ¿qué tanta diferencia hay entre la leche del campo, que justamente es de recién ordeñada de las vacas, de los animales, a la leche UHT o leches ya un poquito ya procesadas que se venden en los supermercados, en las tiendas? Ok, bueno, en primer lugar, tratar más bien de aclarar ese punto. Las leches que nosotros encontramos en supermercados se clasifican como mínimamente procesadas, no son un alimento procesado claro propiamente, sino que prácticamente ellos pasan por un proceso que se llama pasteurización. Y esa es la única diferencia que hay. La pasteurización prácticamente es calentar la leche a temperaturas elevadas para que los microorganismos, las bacterias, los virus, los honguitos que pueden existir por ahí se mueran, por así decirlo, y evidentemente sea mucho más seguro para nosotros poder consumir la leche. Ya a nivel de nutrientes es lo mismo, pero a nivel de inocuidad alimentaria sí hay una diferencia grande, ya que en el momento en el que nosotros estamos ordeñando a la vaquita tenemos que tener presente de que siempre puede haber contaminación directa o contaminación cruzada. Y la pasteurización nos ayuda más bien a que esa carga de microorganismos se vuelva cero, para que al momento en el que nosotros o nuestra familia, nuestros niños los vayamos a consumir, no nos vayamos a enfermar bajo ningún concepto. Se podría decir entonces que la leche pasteurizada es un poco como que más saludable que la leche recién ordeñada. Es muchísimo más segura, correcto. Muy bien. Hablando de esto también, por ejemplo, ¿qué beneficios en el desarrollo físico ofrece el consumir leche y sus derivados, obviamente? Bueno, en este caso, creo que uno de los puntos más importantes para nuestros niños y nuestros adolescentes es que los lácteos, la leche propiamente, aporta mucho a la salud ósea, es decir, a la salud de los huesos. Si nosotros aseguramos durante la infancia realmente un consumo adecuado de leche propiamente, nosotros estamos reduciendo el riesgo de que ese mismo niño a un futuro en su adultez reduzca mucho la cantidad o, como quien dice, la predisposición que puede tener a llegar a desarrollar osteoporosis. ¿Ya? Porque recuerden que en un vaso de leche nosotros encontramos mucha cantidad de calcio, mucha cantidad de flúor, mucha cantidad de zinc, que son nutrientes que son importantes para que el hueso se ponga lo suficientemente duro, y la dentadura, pues ni hablar, también lo mismo. Muy bien, hablando un poquito en números, por ejemplo, doctora, en el boletín leíamos, ¿no?, que lo recomendado son 180 litros, pero ¿esto es para niños o para los adultos se mantiene justamente la misma dosis o tienen que cambiar variando de la edad?
Generalmente para los adultos se mantienen dosis de 1 a 3 porciones al día. Generalmente las porciones siempre van a variar dependiendo de la edad en la que se encuentren. Por eso les mencionaba, niños de 6 a 2 añitos, aproximadamente 1 a 2 porciones, los que están ya en su etapa de desarrollo hasta 4 porciones, y en adultos de 1 a 3 porciones varía al día. Muy bien, me parece importante también que la gente que nos estaba viendo también sepa de esto. ¿Qué estrategias podrían ayudar justamente a incrementar el consumo de leche y lácteos en el país, justamente enfocado en el público de los niños? Precisamente yo pienso que el variar las recetas importa mucho y ayuda mucho. Muchas veces sabemos que a los niños quizás les gusta esa variedad o les gusta cambiar un poquito el sabor, la textura, la presentación del alimento, y si nosotros lo podemos incluir en diferentes preparaciones, pues obviamente vamos a lograr un mayor consumo. Si nosotros a la final solamente pensamos en la tacita de leche caliente en la mañana, quizás puede ser algo muy repetitivo, pero si ya expandimos, es decir, hacemos un postrecito con nuestra leche la vaquita, o hacemos una cremita con la leche entera, o hacemos a la final un pollito en salsa con vegetales, estamos logrando introducir el alimento propiamente, pero en una forma distinta para que de esta manera haya variedad y no haya esa parte repetitiva de la alimentación que en ocasiones puede ser un poco pesada. De esa manera, a la final nosotros logramos incrementar mucho más el consumo y obviamente pues mejoramos también la nutrición de nuestros niños y también de los adultos en casa. Ya, estaba leyendo acá también en el boletín y nos dice que la vaquita también ofrece productos como leche ultra pasteurizada. ¿Cuál es la diferencia con la pasteurizada? ¿En qué cambia? ¿Qué proceso extra se le da? Y también, ¿cuáles son las ventajas en términos de seguridad sanitaria y conservación también? Bueno, en ese sentido, la diferencia prácticamente vienen siendo las temperaturas a las que son sometidas. Entonces, en la ultrapasteurización prácticamente nos estamos asegurando de que al aumentar esta temperatura, quizás en ocasiones pueden haber microorganismos que sobrevivieron, por así decirlo, a la primera plaga, por así decirlo. Entonces, en la ultrapasteurización nosotros estamos asegurando que cualquier microorganismo, cualquier virus, cualquier bacteria que quizás haya podido quedar relegada por ahí, pues obviamente sea limpiada y que sea un alimento muchísimo más inocuo. Muy bien. La leche en polvo de la vaquita justamente, o cualquier otra leche en polvo, digámoslo así, ¿qué diferencia tiene con la leche justamente que se vende líquida y demás? Bueno, prácticamente la diferencia es el proceso por el que pasa. La leche líquida tiene toda su hidratación completa. En cambio, en la leche en polvo lo que se hace es pasar por un ultrasecado, por así decirlo, y la parte del agua se va y queda netamente es la proteína con obviamente los nutrientes de la leche. Entonces, este tipo de leche existe prácticamente para que tenga un tiempo de vida mucho más grande. Por ejemplo, quizás a la final, si nosotros abrimos 1 litro de leche líquida, pues sabemos que tenemos que tenerla en refrigeración. Quizás si no contamos en ese momento con un lugar en donde mantener la leche, quizás la leche en polvo va a ser mejor opción porque la voy a poder simplemente cerrar y vamos a saber pues que se va a mantener de manera adecuada, no se va a dañar. ¿Y cómo es recomendable consumir este tipo de leche? Por ejemplo, con agua, quizá ponerle algún tipo de líquido. ¿Qué líquido se le puede poner para consumir la leche en polvo o también se la puede consumir así directamente? Para hidratarla sería ideal, o sea, el objetivo sería que se hidrate, pues, ¿no? Porque el objetivo de la leche en polvo es que nosotros podamos tener este alimento que es muy poco perecible, por así decirlo. Entonces, nosotros colocamos las cucharaditas de la leche en polvo y agregamos el líquido, que prácticamente estamos hidratando nuevamente el polvo para tener lo equivalente a un vasito de leche regular, como que si yo lo estuviera sirviendo de la vaquita de cartón, pues, ¿no? Ah, ya, muy bien, me parece importante también. ¿Cómo contribuye este tipo de productos a mejorar el acceso en zonas rurales o con poca infraestructura de refrigeración, como ya lo hemos visto también? O sea, nos ayuda mucho, porque hay muchas veces que las personas, como les digo, o sea, no consumen cierto tipo de alimentos porque no tienen una forma de almacenarlos. Entonces, el hecho de que sea no perecible, por así decirlo, me da esta brecha de que yo a la final lo pueda tener en la alacena o lo pueda tener en la cocina,
y en este caso, pues obviamente no va a dañarse, sino que igual voy a obtener la misma cantidad de nutrientes del producto. Pero recordar de que si pues evidentemente tenemos la oportunidad de tener la leche líquida sería, como quien dice, la primera opción. Muy bien. ¿Cómo pueden los profesionales de salud también ayudar a fomentar mejores hábitos en el consumo de leche en los hogares, sobre todo en los niños? Bueno, a través de la educación, yo pienso que nosotros los profesionales de la salud, tanto los nutricionistas como los médicos, si les explicamos a los papitos cómo brindar esta cantidad de alimento o cómo introducirlo en nuestro día a día, por así decirlo, nosotros como papás quizás lo vamos a poder implementar de mejor manera. Yo siempre trato de decirles a mis papitos, a ver, lo importante en cada tiempo de comida es que yo tenga una porción de proteína, una porción de carbohidratos, mi porción de lácteo y una porción de frutas y vegetales. Entonces, de esa manera, al nosotros poder mostrarle a la final incluso con figuras ilustrativas, a ver, estos alimentos los podemos mezclar con estos de acá, nosotros vamos a poder lograr que obviamente se empiece a brindar esa comidita con mi vasito de leche. Justamente hablando de este tema también, ¿qué prioridad se le debe dar a la leche dentro de esa cadena, ¿no?, de alimentación diaria que tienen los niños, sobre todo dentro de los hogares? Realmente para mí tiene una prioridad alta porque en la leche yo tengo prácticamente todos los nutrientes. En la leche yo tengo una porción de proteína, tengo una porción de grasa, una porción de carbohidratos y en este caso, pues bueno, la vaquita yo la tengo fortificada con vitaminas y con minerales. Entonces tengo tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Entonces, es un alimento completo propiamente, hablando desde el punto de vista nutricional, ya que me va a ayudar porque tenemos que también tener en consideración de que hay muchos niños que a veces rechazan cierto tipo de alimentos. Entonces, a la final, si yo me aseguro por lo menos tener un vasito de leche o 2 vasitos de leche al día, voy a lograr estar cubriendo esa cuota de nutrientes. Muy bien. ¿Y algún otro alimento, por ejemplo, yo decía, ¿no?, algún otro alimento que reemplace quizá o por ahí se parezca a lo que le ofrece la leche? Bueno, quizás que me reemplace o que se parezca, quizás no tanto. Por ahí a la final el yogur me le hace la par, pero realmente el resto de los alimentos son más como uninutriente. Es decir, el arrocito, el verde, la yuca me van a dar carbohidrato. Las legumbres me van a dar carbohidrato con alguito de proteína, pero no existe, como quien dice, un alimento como que me brinde todo a la vez. Las proteínas, las carnes, el pollo, el huevito, me dan proteína y grasa, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista como que en combo, los lácteos son aquellos que tienen proteína, grasa, carbohidrato, vitaminas y minerales, o sea, son muy pocos los alimentos. Si nosotros empezamos a unir otros alimentos, obviamente lo logramos, pero si puedo tener un alimento que en un solo vaso estoy brindando todos los nutrientes, sería para mí muy importante que por lo menos lo puedan incluir al menos una vez al día. Bien, o sea, en resumen, se podría prescindir de cualquier cosa menos de la leche o de algún derivado, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Coméntanos ya para ir casi cerrando esta entrevista. ¿Qué acciones podría usted recomendar implementar justamente desde casa para asegurar la buena nutrición de los niños desde los primeros días o años de vida? Bueno, en primera instancia está el tema ejemplo, pues no, nosotros los padres somos los que enseñamos a nuestros niños, entonces siempre tratar de enseñarles con el ejemplo. Si yo espero que mis niños tengan una buena nutrición, pues la buena nutrición tiene que empezar conmigo. Y en segunda instancia, la disponibilidad del alimento. Si un niño quiere tener una alimentación saludable, se supone que tiene que tener el alimento a disponibilidad para que lo pueda consumir. Entonces, eso prácticamente. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, la última pregunta que tengo acá dice, ¿qué rol juega la industria láctea en la educación nutricional del país? Nos preguntan acá al interno. Bueno, en este caso yo pienso que la industria láctea hoy en día se está esforzando mucho por tratar de mostrar cuáles son los beneficios del consumo de estos alimentos, ya que como lo mencionaba al inicio, muchas veces nosotros tenemos tanta información a la mano que quizás si escucho a alguien quizás dar un consejo sin algún respaldo científico puede darse a la confusión.
Entonces, hoy en día, teniendo tanta información en nuestras redes sociales, muchas veces eso pasa, y eso pasa mucho a nivel nutricional. Entonces, que yo tenga a la industria láctea y a los profesionales de salud tratando de mostrarme cuáles son los beneficios y enseñándome que no hay ningún tipo de perjuicio, sino más bien un beneficio en la alimentación al consumirlo, pues nos va ayudando muchísimo a combatir esas tasas de desnutrición. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a María Belén Andrade, quien es nutricionista bariátrica. Para despedirnos, un mensaje final, doctora, y muchas gracias también por atender la invitación de Telesucesos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y recuerden siempre tratar de tener una alimentación saludable para buscar una salud integral. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con María Belén Andrade, nutricionista bariátrica. Esto ha sido la entrevista del día, hoy lunes 13 de agosto. Nos vemos conmigo el día de mañana con más información en Sucesos Deportivos. Muchas gracias y buenas tardes. No responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a